Mi amado hermano, déjame decirte algo. Si hoy tú estás en Cristo, si tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él decretó desde antes de la fundación del mundo que en un momento dado de tu historia, libre y voluntariamente, tú ibas a hacer lo que Él ya había decretado que tú hicieras. Él te llamó eficazmente a salvación. La salvación es del Señor. Eso es básicamente lo que nosotros encontramos en toda la escritura de principio a fin. Me encanta como lo dice Nabucodonosor, increíble, un rey pagano tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Dice Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Ningún congreso, ni en la tierra ni en el cielo, tiene que aprobar las decisiones de Dios. Ningún congreso puede vetar la autoridad de Dios. Él reúne en sí mismo, en un grado absoluto, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Todo en él mismo. Porque para eso es Dios. Y mis hermanos, esa es la perspectiva que nosotros necesitamos tener de Dios si queremos ministrar en una forma apropiada su palabra. De hecho, esa es la perspectiva que necesitamos tener como cristianos, seamos pastores o no, porque es en la soberanía de Dios donde descansa nuestra confianza. Él no podría asegurarnos en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien, a menos que Él lo controle todo. El que no lo controla todo, no controla nada. ¿Tú sabes por qué tú y yo no controlamos las cosas? Porque un pequeño virus nos puede acostar en una cama por una semana, y todos los planes que tú tenías para esa semana se fueron a pique. Nuestro Dios lo controla todo y por eso es soberano. Por eso Él puede asegurarnos a ti y a mí: no te preocupes, mi hijo, todas las cosas cooperan para bien de aquellos que me aman, de aquellos que conforme a mi propósito fueron llamados. Ahora, por supuesto, ¿cuál bien? No es que tú tengas buena salud y tengas buen carro, una mansión. No. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien, que Dios nos está haciendo igual que Jesús. Así que todas las cosas que nos pasan obran para lograr ese bien, que tú y yo seamos como Jesús. Nuestra paz, nuestra confianza, nuestra esperanza en medio de la aflicción solo pueden ser posibles si descansamos en la indisputable soberanía de Dios. Pero en este pasaje se resalta también su trascendente santidad. Su trascendente santidad. Vean el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La palabra hebrea que se traduce serafín transmite la idea de criaturas que parecen estar encendidas en fuego. ¿Recuerdan ustedes cuando en Números capítulo 21 Dios castigó al pueblo de Israel con serpientes ardientes? Esa es la misma palabra. Son criaturas encendidas en fuego. Así que, mis hermanos, por favor, cuando escuchen la palabra serafín, no piensen en esos bebitos rechonchos con alas que aparecen en algunos cuadros renacentistas. No, eran criaturas temibles. Isaías nos dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Un solo ángel hizo temblar los cimientos del edificio del templo. Imagínense unos 50 F-35 volando delante de la comitiva del presidente, y tendrán una idea más o menos de lo que Isaías escuchó ese día. Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas y majestuosas que Dios haya hecho, porque son los que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, mis hermanos, los serafines cubren sus rostros con 2 de sus alas en señal de reverencia, porque ni aun ellos pueden soportar el resplandor de la gloriosa santidad de Dios. No hay nada trivial en la visión que estos ángeles tienen de Dios. Lo único que los serafines dejan al descubierto son sus bocas para poder alabar. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces. Es como un canto antifonal. Santo, santo, santo
Jehová de los ejércitos, y el otro grupo responde, toda la tierra está llena de su gloria. En las escrituras se usa la repetición cuando se quiere enfatizar algo. El pastor Lawson habló de eso esta mañana. Es como hacemos nosotros cuando subrayamos una oración o cuando la escribimos en negrita. De manera que lo que los serafines están haciendo aquí es proclamar de la forma más enfática posible que nuestro Dios es santo. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia. Dios es amor, pero en ningún lugar de la Biblia dice que Dios es amor, amor, amor. Porque Dios es poderoso, 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 justo, justo, justo. Pero sí se dice que Él es santo, santo, santo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, la primera idea que suele venir a nuestras mentes es la de pureza moral. Pureza moral. Y aunque eso está incluido en el concepto de santidad, nuestro Dios es muy puro, nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Sin embargo, lo que los ángeles están exaltando aquí no es que Dios es puro, puro, puro. La palabra santidad, y una vez más, Lawson habló de eso hoy, significa cortar, significa separar. Y resalta el hecho de que nuestro Dios está muy por encima de todas las cosas creadas por Él. Él está infinitamente separado de todo lo que no es Dios. Nuestro Dios es el ser más sui generis que existe, porque Él no puede ser colocado en ninguna categoría en la que se incluya alguna otra cosa que no sea Él, porque Él es supremamente incomparable. Nuestro Dios es únicamente único. La palabra que deberíamos usar, pero lamentablemente no es una palabra de uso común en el día de hoy, es trascendente. Trascendente. Nuestro Dios está infinitamente elevado por encima de todas las cosas creadas por Él. Esa es la idea primaria que los serafines nos intentan comunicar al decir que Él es santo, santo, santo. Hoy en día se tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su, pero pocas veces se habla de su trascendencia, de su infinita grandeza, de su gloriosa majestad. Irónicamente, eso no nos permite valorar su presencia como debiera. Nuestro Dios es trascendente, Él está lejos, pero nuestro Dios es inmanente, Él está cercano. Ahora, lo sorprendente de la inmanencia de Dios, y sé que estoy usando aquí palabras teológicas, pero la idea de la inmanencia es que Dios está en medio de su pueblo. Lo sorprendente de la inmanencia de Dios es que un ser tan alto, tan elevado, tan majestuoso, tan glorioso, se mezcle con su pueblo. Eso es lo que hace la presencia de Dios digna de ser valorada por encima de todo lo demás.